Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. No son molinos, son gigantes, amigos Sancho, los que nos acometen y al mando de todos ellos estará un hidalgo caballero llamado Antonio. Así podría comenzar nuestro Quijote particular hablando de un gigante, por eso no son molinos, sino que es un grande de segunda división, el Real Club Deportivo de La Coruña, del que nos disponemos a tratar hoy, porque ya hemos hablado de muchos equipos de primera federación y me apetecía cambiar y me apetecía subir un escalón en el fútbol profesional para ponerme al día con un proyecto que tiene una pinta magnífica, excelente. La exigencia es altísima, porque el sitio natural del Real Club Deportivo de La Coruña solo puede ser la primera división, y más para los que hemos vivido el siglo XXI de fútbol español y no el siglo XX. En el siglo XXI nos rompe el alma que el Depor no esté entre los más grandes, no solo en primera, sino cerquita de esos hitos que alcanzó, ganando la Copa del Rey del Centenariazo en 2002, llegando a semifinales de Champions en 2004, hoy que ha muerto por desgracia un jugador de aquel Oporto, qué cerca lo tuvo el Depor. Es que al final estamos hablando del único equipo campeón de liga que ahora mismo está en segunda división. Estamos hablando del segundo mejor equipo en la clasificación histórica de toda la categoría de plata, solo por detrás del Real Zaragoza, al que ya le dedicamos un vídeo el año pasado y que ahora tratará de volver con Gaby Fernández. Pero es que el proyecto del Depor es súper estimulante, lo lleva siendo desde junio, pero yo he preferido esperar a ver cómo se iba conformando la plantilla, porque lo que conocimos y lo que todo el mundo sabe es que Jeremai, una verdadera joya canaria, made in las islas al estilo Juan Carlos Valerón. Juan Carlos Valerón. Pues Jeremai ha renovado hasta 2030 teniendo ofertas de medio mundo. Iremos más adelante con ello. Pero vaya por delante mi admiración y respeto a un muchachito que llegó muy joven a Coruña y que se ha acostumbrado a eso de vivir en A Coruña, qué bonito es, y no lo quiere dejar por nada del mundo, al menos de momento, y no sin dejar al club donde le pertenece, en primera división. Pero yo quería esperar a ver cómo se conformaba todo, porque a primeros de junio estaba todavía la incertidumbre del asunto del entrenador. Había llegado Gil Sanz para salvar la papeleta después de que Idiáquez ascendiera al Depor, pero sinceramente a mí nunca me ha parecido un entrenador como para llevar a un equipo del fútbol profesional. Llegó Gil Sanz, que con la mano de la cantera consiguió salvar al conjunto y llevarlo a muy buen puerto, una zona muy tranquila, nunca llegó a estar en peligro con Óscar Gil Sanz, nunca llegó a estar verdaderamente cerca de la zona de ascenso, pero bueno, para ser un recién ascendido, por muy histórico que sea, que eso nunca lo vamos a olvidar, está bien el papel que hizo el Depor. Lo que pasa es que se necesitaban muchos puntos de mejora, quizás el entrenador, quizás una dirección deportiva con fichajes más atinados, seguro, la defensa, que era la que tenía que compensar lo mucho y bueno que se hacía arriba. Y cuando digo compensar, me refiero a que no se tirara por el garete, que era lo que pasaba el año pasado, valga la redundancia. Y así es como se encaró un verano en el que llegó para el banquillo, pues, este hombre que os empecé presentando con una indirecta, con una referencia literaria. Antonio Hidalgo, el ex entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, que a su vez llegó al Huesca del Sevilla Atlético, que a su vez llegó al Sevilla Atlético del Sabadell. Ya sabe lo que es ascender, en este caso de Primera Federación a Segunda A, como mencioné en el vídeo del Club Arlequinado el pasado viernes, y es un míster de moda en la categoría de plata. Ha podido dar el salto a primera división varias veces. Se habló de ofertas del Real Valladolid. Bueno, en el caso del Real Valladolid lo habría fichado cuando ya tenía pie y medio en segunda, así que no sé cómo de importante habría sido ese salto para el entrenador, nacido en Granollers, de la escuela Barça, pero criado de manera muy ecléctica como míster, porque en el Sevilla, después de ascender al Sabadell y no conseguir salvarlo, en el Sevilla Atlético aprendió que no solo vale un único estilo de fútbol. Luego lo contaremos con algún datito curioso.
Así pues, Antonio Hidalgo tuvo ofertas del Real Valladolid en el pasado, o por lo menos interés. Tuvo oferta, o por lo menos interés, del Club Atlético Osasuna antes de la llegada de Alessio Lisci. Y tuvo también interés de varios clubes de segunda división, por lo que parece. El Málaga, que también fue muy importante como futbolista, lo pudo reclutar. Sin embargo, el proyecto del Depor, para demostrar que iba muy en serio, dio un golpe en la mesa y después de ofrecerle a Gil Sanz un puesto como ayudante de cantera que acabó rechazando porque ya había entrenado en segunda división y no le acababa de ver sentido, pues acabó llegando Antonio Hidalgo para hacerse con las riendas del primer equipo. Yo creo que un entrenador a la altura de lo que requiere este proyecto, a la altura de lo que requieren estas circunstancias. Creo que se están encontrando en el momento justo. El Depor está todavía en segunda, Antonio Hidalgo está o para un grande de segunda o para un conjunto de la zona media-baja de primera división, por los méritos que ha demostrado, que no son pocos, pero no son de momento suficientes como para ser una garantía de ascenso, porque hasta ahora sí, subió de primera ref a segunda división al Sabadell y con el Huesca lo que ha conseguido es 2 permanencias en este último curso, incluso luchando por los primeros puestos de ascenso directo primero, después de zona de playoff, de manera por tanto muy cómoda, potenciando a muchos futbolistas, exprimiendo una plantilla corta y modesta y haciendo un trabajo magnífico. Pero el Huesca, si hubiera ascendido o si hubiera quedado como el Mirandés a las puertas de ascender, habría sido una verdadera machada. Ya conseguir lo que obtuvo implicaba que ahí detrás había entrenador, por las fases de juego que demostraba durante la temporada y sobre todo por la fiabilidad del Huesca. Yo creo que si algo caracterizaba al Huesca es que sabías que no iba a bajar. Tenías claro que se podía caer del playoff, pero en ningún momento iba a peligrar la categoría. Entonces le sacaba el 100% de rendimiento a lo que tenía. Y ahora tiene mucho más. Ahora en el Deport tiene mucho más. He hecho la presentación, recuerdo para el que no lo sepa que el director deportivo es Fernando Soriano, recuerdo que el Banco de Galicia está invirtiendo, a banca está metiendo bastante pasta en el Deport, los dueños pues son acaudalados, es gente que tira del carro y el entrenador era lo que tenía que presentaros porque es lo más futbolero antes de ir con la plantilla. Claro, en Primera Federación lo normal es que os cuente que hay 11, 12, 14 fichajes. Esto en Segunda División veréis que cambia las dinámicas del mercado. Por eso está bien que le haya dedicado 2 o 3 semanas a la primera ref y que ahora me meta yo con Segunda División. Una primera ref en la que, por cierto, el Depor estuvo prácticamente un lustro, desde 2020 hasta 2024. O sea que no le queda tan lejos, pero lo que quiere es escapar definitivamente y poner 2 categorías de por medio como debe ser, llegar a la primera división. Y para ello el Depor pues ha hecho no tantísimos fichajes, no una revolución como las plantillas de primera red o como la del propio Mirandés, que no la reconoce nadie cuando la mira en agosto respecto a la que acabó la temporada anterior en junio, pero sí que ha dado, yo creo, un salto de calidad en varias posiciones, empezando, como comento, por la del estratega. Ha fichado, según Transfer Market, vamos por orden, Luis Micruz, 24 años, Tenerife, 1 millón de euros, abonando el importe de la cláusula de rescisión. Es un extremo derecho sevillano que también pasó por la cantera del Barça. Bueno, sevillano no, es del puerto de Santa María, de donde Joaquín Sánchez, la finta y el sprint. Así que Luis Micruz, que sí que estuvo muchos años en el club hispalense, incluso llegó a debutar en primera división, 2 partidos, minutos testimoniales, pero debutó. Y es un futbolista que va a dar mucho juego porque va a combinar, intercambiando posiciones seguramente, con el propio David Mella, con el propio Jeremai. Yo creo que es un futbolista de banda que puede producir más cifras de las que ha hecho hasta ahora en las 2 últimas temporadas en el Tete, donde no le acompañaba nada el contexto, en las Islas Canarias. Y yo creo que tiene que explotar en el tema de las cifras de goles y de pases de gol para subir de esos 2, 1, 3 goles que viene promediando, porque sí, da más pases que esos, pero tiene capacidad para finalizar más jugadas. Yo creo que este es uno de los posibles márgenes de mejora, pero que se confía en que todavía está a tiempo de alcanzarlo con 24 años y por eso han pagado tanto, 1 millón de euros. Por eso os digo que el Depor va con el parné por delante y oye, el que lo tiene hace bien en apostar por futbolistas
en los que de verdad cree, aunque haya que pagar por ellos. Después han reclutado a Miguel Loureiro, que es un soldado de Antonio Hidalgo, tiene 28 años, llega del Huesca, pagaron 300.000 euros por él, ya te digo, no escatiman en gastos. Loureiro, que puede ser lateral o central y que es lo que os comento de Antonio Hidalgo. En las 2 últimas temporadas ha conseguido que Loureiro se asiente en segunda división, cuando era un futbolista que estaba a caballo entre la segunda, la primera ref, la antigua segunda B. Nunca había metido más de un gol o dos. Bueno, pues estas 2 últimas temporadas ha metido en cada una de ellas 3. Miguel Loureiro. Pero también al mismo tiempo le sirve para, como él mismo mencionaba en la presentación, en el mismo Antonio Hidalgo, hacer una salida de 3 centrales, que esto está muy de moda en el fútbol, los esquemas mutables, según si es fase defensiva, si es fase ofensiva. Entonces, jugar como tercer central diestro en salida de balón le permite darle más amplitud al equipo por los carriles y generar superioridades de primera línea. ¿Qué os parece la masterclass de entrenador que me estoy marcando sin tener ni repajolera idea? Aquí hemos venido a aparentar lo que no somos. Nada, en serio, Miguel Loureiro, buen jugador, buen pelotero y eso, polifacético y que conoce de sobra al entrenador. Este debería ser un fichaje que juega sobre seguro, porque es que no debería haber margen de error, la verdad, salvo que le pese mucho la camiseta del Depor, jugador que está en el mejor momento de su carrera, que conoce al míster, que conoce la categoría, no debería tener fallo. Después, apuestas de club, valientes, arriesgadas. Lucas Nubi, 20 años, central, belga y de origen camerunés. Llega del estándar de Lieja. Ojo, ya marcado en pretemporada. Destaca por ser un futbolista exuberante, dicen que tiene buena salida de balón, comentan que tiene unas facultades físicas que si sabe ordenar le pueden dar muchísimo nivel a la zaga de Riazor, que falta le hacía, porque la temporada pasada yo creo que era, pero de una manera nítida, el punto más débil era un agujero negro, y no estoy siendo racista porque eran blancos los que la ocupaban. Lucas Nubi es un futbolista de una proyección innegable que ya ha disputado partidos en la primera belga y que, como comento, es alto, es fuerte, es rápido. Alguno decía en los comentarios, no sé si era algo positivo o negativo, pero leí cuando lo ficharon o algún perfil que analizó un poco las características del jugador en Twitter, alguno lo comparaba a C. Castro, que no sé, amigos gallegos, si hablar de C. Castro en clave deportivo es un halago o es un drama, porque C. Castro yo esperaba más, C. Castro, cuando aterriza en el Atlético de Madrid y luego, para mí es un poquito decepción en general, pero a lo mejor eso no era del todo una crítica, sino una comparación de las características con Lucas Nubi. Más fichajes del Depor. Giacomo Quagliata, 25 años, lateral izquierdo del Cremonese, para rejuvenecer también esa posición, una característica común, la de introducir savia nueva en la plantilla, y no solo porque haya incorporaciones, sino porque estas son muy jóvenes. Ahora os voy a decir la media de edad, que os vais a quedar alucinados. Llega este lateral izquierdo de haber sido internacional con las inferiores de Italia hasta la sub-21, de haber jugado playoff de ascenso a la Serie A, a la primera división italiana, con el Catanzaro, cedido por la Cremonese. Sí, creo que se dice Cremonese y Catanzaro. Bueno, pues ha jugado en estos conjuntos de Italia, también en el Heracles, incluso en Países Bajos, así que sabe lo que es tener una experiencia en el extranjero. Fichaje de eso es un poco incierto, porque no sabes cómo te va a salir un italiano en España. No hay, el otro día lo reflexionaba también por Twitter alguien en referencia a Matteo Ruggeri, fichaje del Atlético. No hay tantos casos de italianos que hayan triunfado en España. Hombre, alguno hay. Amedeo Carboni sí, por ejemplo. Pero no tantos, ¿eh? Se dice mucho de los ingleses y los italianos tampoco le van a la zaga en ese aspecto, creo yo. En todo caso, tiene buenas condiciones ofensivas, se supone que es un jugador para ir al ataque, no para proteger la banda. Bueno, de Giacomo Quagliata. También más fichajes. Central, Arnau Comas, del Basilea. Llegó cedido al Eibar en la segunda vuelta. Impacto muy positivo de este central criado en la Masía. Ya veis que el perfil es claro, es decir, son jugadores
de muy buen pie, todos los que están llegando al Deportivo. Se está apostando por subir a lo grande. No creo que vaya a ser este conjunto, el de Riazor, uno de esos que especula en demasía con el resultado en segunda división. Si bien Antonio Hidalgo en el Huesca sí que lo solía hacer y ha hablado de saber sufrir en la presentación, pero yo creo que las apuestas de los futbolistas son de marcado carácter ofensivo, incluso los defensas. Arnau Comas, que como comento en la segunda vuelta con el Eibar, de la mano de Beñat Echeverría, lo hizo bastante bien y captó la atención de los ojeadores gallegos, así que no volvió a Suiza, al Basilea, este hombre que no quiere ser jornalero en el país helvético y que, como dato curioso que desconocía por completo, pasó por el Ulot, que siempre lo nombro porque está mi amic Pera Ribes al otro lado muchas veces. Y más fichajes, como pueda ser el de José Grajera, de 25 años, medio centro defensivo. Este sí que es perfil perro de presa. Ahí estará compitiendo o incluso liberando a Diego Villares, que demostró bastante llegada a portería rival en la segunda vuelta. Llega cedido del Español, ha hecho sus cameos en primera división, pero muy poco, José Grajera. Canterano del Real Sporting de Gijón, conocedor de la división de plata, salió de una larga lesión hacia final de temporada. Manolo González no lo ha visto para primera, pero José Grajera yo creo que en segunda división, en el puesto de coche escoba, tiene que barrer todo lo que pasa por su lado y yo creo que lo sabe hacer. Más después, más cositas, porque ya fichajes así como tal hemos acabado. De hecho, José Grajera llega como cedido, vuelve de cesión Rubén López, que es un futbolista joven de 20 años al que sinceramente no tengo muy controlado, pero que le anotó al Compostela en el primer partido de pretemporada. Sí que tengo más bicheado y me encanta a Luis Chacón. No sé si estos chicos se van a quedar, me lo podéis decir en comentarios, amigos del Depor, si creéis que se van a quedar, si queréis que se queden o cómo va este asunto. Luis Chacón, extremo que subió con la Cultural y Deportiva Leonesa, vamos, un tipo que también subió con el Arenteiro, si no me estoy columpiando, o sea, experto en ascensos y futbolista de los buenos. Recuerdo una conversación así como anécdota en el tramo final de tiempo de juego de la COPE, porque Manolo Lama lo conocía de haber coincidido Luis Chacón contra su hijo, contra Manu Lama, con el que hablamos aquí en el canal hace unos meses. Fijaos con todo y con esto la edad media de los fichajes. 23,7 años. Claro, la pueden subir alguno que queda por hacer, pero es muy poquita la edad. Es cierto que luego la edad media de la plantilla la suben gente como Escudero, como Chimo Navarro, también el propio Diego Villares, alguno otro que se me queda por el camino, pero la edad de los puntales del plantel es insultantemente joven. Luego digo que se puede subir esta edad media de los fichajes porque se comenta que Elton Leite va a salir del Depor, que ha pedido salir el portero brasileño que jugó en el Benfica antaño y que puede llegar Álvaro Fernández. A ver, tampoco subiría mucho la edad, jugador ya curtido y que también fue soldado de Antonio Hidalgo en Huesca. Ahora mismo está de portero suplente de Nilan en el Sevilla que quiere remozar la meta. Puede ser una operación interesante para todas las partes si es que Álvaro Fernández está dispuesto a volver a jugar en segunda. Tendrá que decidir si quiere ser, entre comillas, cabeza de ratón o cola de león, porque estar en primera como suplente tampoco es excesivamente interesante, creo yo. Falta eso, el trueque en la portería, que no es un trueque, es simplemente que va a salir Elton y que va a llegar Álvaro Fernández, se presupone. Son los jugadores que han llegado de un valor de mercado de 9,45 kilos en Transfer Market. Claro, aquí veis el salto de categoría. En primera ref, el que más valor de mercado tiene en sus fichajes es el Tete y tiene 6 millones. Y es un recién descendido que está tirando la casa por la ventana. En segunda división es otro rollo, lógicamente. Menos fichajes, pero de más nivel en general. Luego hay para todos los gustos. Pero en general creo que esta es la tendencia. Ya digo, es una plantilla con mucha juventud, con centrales jugones en lugar de los Pablo Vázquez, que ha salido al Real Sporting, Pablo Martínez.
Falta quizás la guinda de un 9 que compita contra Edachuri por un puesto en el 11 titular. Sería interesante, pero Edachuri es el pichichi de la pretemporada, ha metido 3 goles. O sea que si tienen que tirar con eso, más los goles que aporte desde segunda línea todos los futbolistas que os voy a destacar a continuación, yo creo que tampoco va cojo el Depor. Pero claro, lo ideal es que en vez de Buldini, pues esté un delantero que le haga más sombra a Edachuri, que es un fichaje del pasado mercado invernal que se estrenó por la puerta grande contra el Almería, procedente de la segunda división neerlandesa. Como bajas, pues Barbero se ha ido al Arouca por 300.000 euros, ahí ha recaudado un poquito el Depor para poder invertir. Lo que os decía de Pablo Vázquez al Real Sporting. Jaime Sánchez también se ha marchado al Penafiel. La más famosa de estas marchas es la de Rafa Obrador, que finalizaba cesión, se reincorporaba al Madrid, pero el Madrid lo ha metido en la operación Álvaro Carreras, en la que ha habido pues dominó de laterales izquierdos. Álvaro Carreras a la Casa Blanca y Rafa Obrador para abaratar un pelín la operación con las Águilas Lisboetas. Luego, a ver qué más salidas hace el Depor, porque también tiene gente a la que ceder, lo va haciendo, por ejemplo, el mediocentro del que os hablaba el otro día, Jairo Noriega, que vuelve a acompañar a Pablo López, antes en el Ourense, ahora en el Racing de Ferrol. O sea que faltan todavía cosas por mover en el mercado, pero así las cosas, yo os quería trazar unos apuntillos, así a vuela pluma, sobre Antonio Hidalgo y sobre Yeremay, que al fin y al cabo son los que dan nombre al título. Los Hidalgos Caballeros de Yeremay. Porque en el caso del entrenador, hay que decir que fue segundo de Imanol Idiáquez en Chipre, como he comentado antes. Estuvo allí en Chipre un total de 3 temporadas, entre 2016 y 2019. Me quedo en su presentación, aparte de las pinceladas que os he ido dando, de su versatilidad, de saber sufrir, de ser ambicioso, con el ascenso tácito, porque él evita en todo momento pronunciar la palabra ascenso, pero en cambio sí que va implícito en sus declaraciones y en su compromiso con el Depor, porque ha firmado por una temporada más otra opcional que se cumpliría seguro en caso de ascenso. O sea que está claro, no va a engañar a nadie la directiva y el entrenador del Depor. Lo que pasa es que psicológicamente casi ningún entrenador a principio de año prefiere mentar la palabra ascenso. Yo creo que también en parte por superstición, pero seguro que también por no meter demasiada presión al vestuario. Ascenso yo creo que es algo que flota en el ambiente de A Coruña y que ya se demanda y se exige después de una permanencia con cambio de entrenador incluida y que deriva en otro cambio de entrenador para empezar esta nueva temporada. Entrenador versátil, como comento, y lo que os decía, para demostrar esa versatilidad, fijaos una cosita. En el primer equipo al que él dirige en España, en el Sabadell, donde disputa partidos en primera red y en segunda división, marca y encaja más goles que partidos juega. Es decir, creo que son 94 partidos y marca y encaja 100 goles. Quedaos con esto porque resulta que en el Sevilla Atlético encaja menos goles que partidos juega y en el Huesca encaja menos goles que partidos juega. Es decir, esto puede resultar algo enrevesado dicho así, pero digamos que en el Sabadell tenía jugadores y tenía espíritu para jugar al 2-1 o incluso al 3-2, mientras que posteriormente su evolución como míster y las plantillas de las que ha dispuesto en Sevilla y en el Alcoraz le han llevado a intentar ganar, entiéndase, por 1-0, que luego ha tenido momentos de gran fútbol, pero el año pasado, sin ir más lejos, o mejor dicho, esta misma temporada, en el partido de Riazor de por Huesca, 0-0 y un planteamiento bastante conservador. Es un entrenador que ha sabido aclimatarse a lo que se ha encontrado, que no es de pensamiento único y que también ha entendido que en segunda división a veces es más complicado ganar con fútbol de salón, pero tiene futbolistas para ganar con fútbol de salón, tampoco hay que excusarlo si no lo practica, porque lo de Yeremay
es una locura. O sea, que un muchachito canario se decida a quedar en el Depor, teniendo ofertas del Como. ¿Cómo? Sí, del Como. De Cesc Fábregas. Del grupo del Chelsea. Seguramente lo mandaran al Estrasburgo. Y claro, no le apetecía al canario irse al Estrasburgo. Normal. Yo en su lugar tampoco me habría marchado a un equipo así. Pero es un jugador que llegó como infravalorado por el Madrid a los 14 años y que desde entonces pues ha encontrado en A Coruña su segunda casa. Lo reconoce él mismo y se nota que no es de cara a la galería por el montón de ofertas que ha rechazado. A mí es un jugador que me vuelve loco. De hecho, en su primera temporada en segunda división ha marcado 15 goles como 15 soles y ha dado 5 pases de gol en 39 partidos. O sea, produce más de medio gol por encuentro. 20 goles producidos entre goles y pases en 39 partidos en un equipo que no era de la parte alta y que acababa de ascender a la división de plata, teniendo él apenas, pues en la temporada pasada, la empezó con 21 años, ahora ya tiene 22, ya, ¿qué vamos a pedirle? Es un hombre ya talludito, talludito. Un pepino de futbolista, extremo izquierdo, pero puede hacer y jugar donde le dé la gana. Es una maravilla de futbolista. Yo creo que en toda la segunda división no va a haber nadie ni que se le acerque. En talento, en calidad, en desborde, a lo mejor alguien marca más goles que él. Pero es que no ese es el tema. Es que marcar 15 goles partiendo, en teoría, como extremo izquierdo, es que es una barbaridad. Es que es un futbolista que yo desde hace un año llevo reclamando para la órbita de la selección sub-21 y que este año lo habría jugado el europeo sub-21 de no haberse lesionado, por desgracia, poco antes de que empezara el torneo. Y después me apetece, para exaltar los vínculos con esa cantera y cómo afición y cantera tienen que ir de la mano, esa maravillosa hinchada ahí con 30.000 tíos en Riazor, y a lo mejor hasta me quedo corto, cómo se siente identificada con los canteranos y tiene motivos para ello, porque es ahora cuando, de la mano del resurgir del Depor, están floreciendo algunos de los mayores talentos que llevaron a que Riazor se llenara para un partido de octavos de Champions juvenil hace unos años. Seguro que lo recordáis, contra un equipo ucraniano. No pudo seguir avanzando el Depor, pero sí que fue noticia en todo el fútbol español con todas las de la ley. Y lo que ocurre es que Jeremai lleva desde los 14 años en el Depor. Pero os digo más, Jeremai, que empezó en Las Palmas, que fue rechazado por el Madrid, entre 2015 y 2017 estuvo, pero no paró en la Casa Blanca y desde 2017 lleva en el seno de Riazor. Pero os digo más porque Mella, David Mella, Bollón, que tiene apenas 20, lleva desde los 12. Y Dani Barcia, que es un central en el que hay muchas esperanzas depositadas, también de los centrales modernos, que tiene todavía mucho por aprender, pero que apenas tiene 22 años, pues Dani Barcia lleva desde los 8. O sea, uno desde los 14, pese a que vino desde Canarias, y dos gallegos de pura cepa, como Mella y como Barcia, desde los 12 y desde los 8 años, procedentes, curioso, ambos del mismo equipo. Esto me ha molado también conocerlo. Ambos proceden del Santirso, o sea que llevan juntos incluso desde antes, Mella y Barcia. Son futbolistas. Mella a mí me encanta también. Es el secundario de lujo de Jeremai, también por edad, porque tiene un par de años menos. Pero si por desgracia Jeremai sucumbe a las tentaciones, o porque el Depor no sube, o porque aún subiendo tiene ofertas de proyectos gigantescos y astronómicos, David Mella confío mucho en él para que le tome el relevo. Es verdad que tiene que estar bien acompañado, pero puede estar a la altura de las circunstancias. A mí me mola, aunque esta temporada ha tenido altos y bajos. ¿Y cómo ha comenzado el tema de los amistosos ahora ya que se está acabando la pretemporada? Pues el Depor la verdad es que ha dado buenas sensaciones, sobre todo con un Jeremiah enchufado que ha metido ya 2 tantos, con un Sakarya El Achuri que ha marcado 3, con un debut goleador de Nubi, como os he ido comentando a lo largo del vídeo, y con solo una derrota. Ha jugado en Inglaterra un par de partidos el Depor, uno lo empató contra el Middlesbrough a 2, otro lo perdió 1-0 contra el Watford de su santidad el Papa Pezzolano, el uruguayo que subió al Real Valladolid
hace un par de años y que salió por la puerta de atrás porque también estaba enfrentado con la afición, pero que a la hora de la verdad creo que es un buen entrenador. Bueno, pues el Watford de Pezzolano es el único que le ha conseguido ganar esta pretemporada al Depor de Antonio Hidalgo, que decía que quería muchos partidos y los ha tenido y los va a tener. Pero lo bueno empieza en apenas 10 días y lo bueno es tener al Depor cada vez más cerquita de donde se merece. Todo lo mejor para la parroquia gallega. Espero que os haya gustado el repaso, el análisis, el vídeo, cualquier apunte de expectativas, de los cedidos que os he contado, Chacón, Rubén López, si se van a quedar o no, de en quién confiáis para secundar a Jeremai, si os mola a Luismi, si os falta un delantero o no os falta un delantero con el buen rendimiento de Dachuri. Bueno, me podéis contar lo que queráis, ya sabéis, cuanto más se mueva el vídeo, cuanto más se mueva el árbol, más me animo yo, más crece el canal, más crecemos todos. Un saludo muy grande y muy afectuoso para Jesús Suárez, mi amigo del Depor, que ya tiene delito no haberlo mencionado hasta ahora, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es tan buena y tan gozosa como esta, como la de nombrar a Jesús Suárez, que ahí está, apoyando con el himno oficioso del Depor, que casi suena más que el oficial, cada temporada en Riazor y también de la mano, cómo no, del proyecto Escoita, ese que tantas alegrías le da a él y nos da a los ciegos que podemos percibir el fútbol con narración continua, sin publicidad, en un soporte expresamente pensado para nosotros. La narración accesible e inclusiva del gran Jesús Suárez, que por él, entre otros muchísimos motivos, también hay que decirlo, me alegraré una barbaridad si al Depor le va tan bien como pinta en esta pretemporada con este proyecto en el que quiere ser gigante de la mano de alguien que no es Quijote, que es Antonio Hidalgo. Decidme todo lo que os parezca oportuno, comentad, dadle like, difundid, Forza Depor, Aupa Zamora y hasta la vista.